A las familias Moctezuma, Barragán, Díaz Infante, Díaz Gutiérrez, familias que nos acompañan, gracias por estar con nosotros en esta develación del mosaico conmemorativo por el centenario del natalicio del ilustre potosino, arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante. Agradecemos también la presencia del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Nos acompaña la presidenta del Sistema Municipal TIF en San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez. Agradecemos la presencia del diputado federal Javier Azuara Zúñiga. Bienvenido. Gracias también al secretario general del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. Con la representación del Honorable Cabildo agradecemos la presencia de la regidora de mayoría relativa, Elodia Gutiérrez Estrada. Agradecemos también la presencia del coordinador de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Agradecer también la presencia de Roberto Guerrero, expresidente municipal de Ciudad del Maíz. Gracias también a Pablo Moctezuma Barragán, hijo del arquitecto y autor de este mosaico conmemorativo. Bienvenido. Agradecer también la presencia de la directora de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Rosa María Reyes Moreno. Gracias también al arquitecto Teresa Zapata, quien nos acompaña del Colegio de Arquitectos. Queremos agradecer también la presencia en esta mañana de Darwin Tanguila Andy, alcalde del municipio de Arajuno, Ecuador. Bienvenido. De igual manera, gracias por acompañarnos al presidente ejecutivo de la Red de Turismo Accesible del Ecuador. Nos acompaña Alfonso Eliezer Morales. Y gracias al concejal del municipio de Tena, Wilson Bojorquez Pantoja. Bienvenido. Agradecer también la presencia de los directores del gabinete municipal que nos acompañan en esta mañana. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Vamos a conocer un poquito más a detalle la vida, obra del arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, y para ello le cedemos la palabra al director de Relaciones Públicas del Gobierno Municipal, Gustavo Iván Robledo Guillén. Con su permiso, señor presidente, con el permiso también de las familias Moctezuma, Barragán, Díaz Infante, Díaz Gutiérrez, que nos acompañan, a todas, a todos ustedes. Hablar de la descendencia del gran emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin y su paso y peso en San Luis Potosí, desde el gran Valle del Maíz, nuestra querida ciudad del maíz, y esta capital potosina, ameritaría más tiempo, homenajes y murales o mosaicos. Pero el día de hoy nos limitaremos a recordar el nombre de uno de esos eslabones, el arquitecto don Pedro Moctezuma Díaz Infante. Nacido en esta ciudad de San Luis Potosí, en el sanatorio Díaz Infante, a una cuadra de donde estamos hoy, el 24 de agosto de 1923. Desde los 8 años supo que quería ser arquitecto, en una época en que en San Luis Potosí no existía la Facultad del Hábitat, una escuela de arquitectura. Su familia, oriunda de Ciudad del Maíz, hijos del emperador Moctezuma II, de su hija Ixcazóchitl, conocida como Tecuixpo y bautizada como Isabel Moctezuma, y su vocación por la arquitectura tal vez lo heredara del gran rey de Texcoco, el poeta, el gran arquitecto Nezahualcóyotl. Dado que Xochicueyetl, la mamá de Moctezuma, era hija del rey poeta. Podríamos hablar entonces de esta gran familia y todos los apellidos ilustres potosinos que de este tronco derivan, como los Barragán, los Díaz Gutiérrez,
Bustamantes, Escontría, Noyola, Cabrera, emparentados con los Díaz Infante, la familia Mid. Al morir su padre, Pedro Moctezuma Barragán, en 1936, con 12 años de edad, se tuvo que hacer cargo entonces de su madre, doña Beatriz, y sus hermanos Beatriz y Jorge. Desde temprana edad tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo, incluidos los fines de semana, y por ahí hay muchas anécdotas de sus actividades juveniles, infantiles. Al terminar la secundaria, se trasladó al Distrito Federal para ingresar en la preparatoria donde pudiese estudiar arquitectura, ya que en aquellos años se hablaba también de los bachilleratos, de los preparatorios, que en este caso fue el bachillerato de arquitectura. Estudió la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo grandes maestros que hoy se recuerdan en la historia de nuestro país, como el gran Javier Barros Sierra, el doctor Alberto Barajas. En 1943 ingresó a la Escuela Nacional de Arquitectura, donde culminó sus estudios, teniendo como maestros de aquellos años los grandes arquitectos José Villagrán, el gran Mario Pani, Enrique del Moral, y desde entonces no dejó a su querida Universidad Nacional Autónoma de México, como tampoco a su querido San Luis Potosí. De su legado material, brevemente: edificios, hospitales, escuelas, carreteras, naves industriales, centros urbanos, viviendas, auditorios, edificios, centros nucleares, centros de convenciones, aeropuertos, edificios gubernamentales. También el tema ecológico, porque en su afán de conservar la ecología construyó muchos viveros y por lo tanto, bueno, pues le dio grandes pulmones a nuestro país. Diseñó monumentos a héroes de la patria, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Lázaro Cárdenas, a Cuauhtémoc, a nuestros héroes de la independencia, de la revolución en varias ciudades. Fomentó el muralismo en cada una de sus obras y trabajó mucho junto con el también potosino Francisco Epens Helguera. De la mano le dieron vida a nuestro escudo nacional mexicano. Casó con la señora María Teresa Barragán, con quien tuvo 11 hijos: Esteban, Gonzalo, Javier, don Pablo, que hoy nos acompaña, Andrés, Rafael, Felipe, Teresa, Isabel, Gerardo y Pedro. Por eso también siempre se consideró un hombre trabajador, y no era para menos, una gran familia pues ameritaba ello. Uno de sus grandes trabajos, sin duda, es la Torre de Petróleos Mexicanos, que muchos de aquí conocemos: 214 metros de altura, 53 pisos, 1,850 metros cuadrados de superficie habitable, 2 estacionamientos, cientos de millones de pesos, pero a final de cuentas una de las obras más emblemáticas, no solamente de la arquitectura moderna de nuestro país, sino del trabajo del gran arquitecto don Pedro Moctezuma Díaz Infante. Hoy por eso me permito, a nombre del Ayuntamiento de San Luis Potosí, del alcalde Enrique Galindo, de manera breve, muy breve, dar a conocer la vida y obra del gran arquitecto don Pedro Moctezuma Díaz Infante, en el generoso afán de que los presentes, los de antaño, los de hogaño, los ausentes, sepamos la vida de un ilustre potosino en el primer centenario de su natalicio. Y en palabras de los arquitectos, si me permiten, le rendimos entonces un aplauso bajo la proyección que dio no solamente a la carrera, sino a su estirpe y a su nombre, el gran arquitecto don Pedro Moctezuma Díaz Infante. Gracias. Y a nombre de las familias del ilustre potosino arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, vamos a escuchar el mensaje de su hijo Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenos días, señor presidente Enrique Galindo Ceballos, a todas y todos los presentes. Pues hoy es un día muy emotivo para nuestra familia. Reciban un saludo de Javier, Esteban, Rafael, Gonzalo, Andrés, Felipe, Gerardo, Teresa, Isabel y de Pedro. Ellos están ahorita en la Facultad de Arquitectura en la Ciudad de México en un homenaje que le hacen en el día de nacimiento a mi padre. Es
para mí muy emotivo el hecho de que ayer empezó a llover después de tantas semanas sin agua y hoy amaneció lloviendo, teniendo en cuenta que mi papá se preocupó toda su vida por la problemática del agua. Incluso dedicó sus últimas 2 décadas al estudio del agua, de las soluciones. Él era muy partidario de la cosecha del agua de lluvia, de construir represas, gaviones, material permeable para que se vuelvan a cargar los mantos acuíferos, y fue su gran preocupación al final de su vida, el del agua, preocupación de todos nosotros porque va a ser uno de los grandes problemas del futuro. Y sí, para mí fue emocionante ver cómo comenzó a llover en este día en el que él cumple 100 años de nacimiento. Él nació aquí a unos pocos metros, se llamaba la calle entonces Libertad, nació en Libertad 12. Luego se cambió a la calle Reyes, esquina con Allende. Tuvo una juventud muy feliz aquí en San Luis Potosí. Desgraciadamente murió su padre, y un rasgo importante es que él desde los 12 años se hizo cargo de su familia. Él siempre trabajó y estudió muy esforzadamente y sacó adelante no solo a su familia, sino a su carrera. En condiciones difíciles, durante una época él se dedicó a revisar el alumbrado en la noche a pie, que estuvieran prendidos los focos, y terminaba de trabajar a las 12 de la noche, el último tranvía salía a las 12:30, pero de repente le llamaban para alguna otra cuestión y tenía que regresarse a pie a su casa hasta la colonia del Valle. Entonces todo lo tomaba con mucha alegría. Él decía que bueno, había tenido oportunidad de caminar mucho y hacer mucho deporte. Fue un hombre muy audaz, muy valiente. Uno de sus trabajos lo mandaron allá al chamizal. El chamizal todos sabemos que era una porción que Estados Unidos se había apropiado indebidamente, era de México, y llevaba años la negociación para la devolución del chamizal, misma que ya estaba legalmente autorizada, pero no, el gobierno de Estados Unidos no concretaba la entrega. Entonces una noche a las 12 de la noche fue mi papá con una cuadrilla, rompió la malla, puso la bandera de México y recuperó esa porción de nuestro territorio. Además construyó ahí un parque muy muy bonito, sembró 60,000 árboles ahí en el chamizal. Hoy en Ciudad Juárez, quien visite Ciudad Juárez puede conocer el chamizal, donde además hizo un parque con imágenes prehispánicas. Él tuvo siempre muy grabados sus orígenes. Su papá, Pedro Moctezuma Barragán, nació en Ciudad del Maíz, pero se arraigó aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Fue presidente municipal en 1920 y gobernador interino, y fue un hombre también muy querido aquí en la ciudad de San Luis Potosí. La familia, como todos sabemos, descendiente de Moctezuma Xocoyotzin, a través de su hija Izcazochi Tecuispo, que la bautizaron como Isabel, y de ahí vino pues toda una generación de potosinos muy destacados y que siempre jugaron un papel en las luchas por México. Uno de ellos, Florencio Barragán, fue nombrado diputado a las Cortes de Cádiz. Él era el jefe político acá se llamaba entonces la provincia de Santander, y durante el día era el jefe político y en la noche era como Robin Hood, asaltaba las diligencias y para la causa de la independencia. Entonces bueno, le tenía mucho, estaba entre los ojos del virrey, y cuando él se va a Cádiz como diputado, lo invita a cenar el virrey ahí en la Ciudad de México, le dio su chocolatito, al otro día se enfermó del estómago y no llegó a Cádiz, pero fue muy notable. Otro de ellos fue Miguel Barragán, que fue el que consumó la independencia tomando San Juan de Ulúa,
en el año de 1825, junto con Pedro Baranda. Y aquí en territorio nacional la última batalla fue en Azcapotzalco. Esa batalla la dirigió Bustamante, pero su lugarteniente era Esteban Moctezuma. Entonces Esteban Moctezuma estuvo en la última batalla aquí en tierra, y Miguel Barragán en Veracruz. Y posteriormente, por ejemplo, Juan Antonio Barragán pues fue quien denunció el asesinato de Vicente Guerrero allá en la Ciudad de México. Lo denunció frente a Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, que eran los autores intelectuales, y tras denunciarlo se subió a su caballo y no paró hasta llegar a San Luis Potosí, porque eran tiempos en que se arriesgaba la vida. Posteriormente, en la Reforma, Juan Barragán, otro pariente de la familia, fue constituyente en 1857. Esteban Moctezuma trabajó con Ponciano Arriaga, que fue, como todos sabemos, el constituyente más avanzado en 1857. En fin, siempre esta familia jugó un papel destacado. Todos conocemos a don Carlos y don Pedro Díez Gutiérrez, que jugaron un papel preponderante aquí en San Luis Potosí. Mi papá era descendiente de un Díez Gutiérrez. Su abuelo, Mariano Moctezuma, era hijo de Dolores Moctezuma, que lo procreó con Pedro Díez Gutiérrez. Entonces, pues todas nuestras familias están emparentadas con los Noyola y desde luego con los Díaz Infante. Mi papá fue educado en el amor a México, en la honestidad. La bisabuela Rosa Barragán de Moctezuma recalcaba que los Moctezuma, como rasgo, tenían esta honestidad a toda prueba, y pues mi papá fue un hombre totalmente honesto. Hizo obras de cientos de miles de pesos y nunca tocó un centavo. Y bueno, uno de sus grandes orgullos fue haber participado en el diseño del escudo nacional, junto con otro gran potosino, Francisco Eppens. Trabajaron muchos años juntos. Francisco Eppens era 10 años mayor que mi papá, fue un maestro y un colega. Mi papá le encargó muchos murales, y es paradójico, hay una canción que todos conocemos que dice: yo soy de San Luis Potosí, y fíjense, dice: el nopal dibujó enterito, donde manito, donde el águila paró, y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Entonces, pues es muy simbólico que dos potosinos, Francisco Eppens y Pedro Moctezuma, hayan diseñado el escudo nacional actual. A mi papá no le gustaba el escudo, el diseño anterior, porque el águila estaba agachada. Entonces él y Eppens trabajaron en un águila erguida, un águila llena de orgullo, que es la que hoy tenemos en el escudo nacional. Mi padre tuvo una vida de mucho trabajo, fue un padre amoroso. A pesar de todas sus actividades, siempre los domingos nos llevaba de excursión. Fue un amante de la naturaleza. En todos sus proyectos se preocupaba por sembrar cientos de árboles, y como recordé hace un momento, se ocupó en los últimos años de su vida de la problemática del agua. Para él fue un orgullo haber sido potosino, tierra de gente muy, muy grande. Todos sabemos que San Luis Potosí ha dado a México muchos de sus mejores hombres. Mariano Jiménez, por ejemplo, fue uno de los pilares en la lucha por la independencia, junto con Allende y Aldama. Incluso él fue de los que sacrificaron y sus cabezas colgaron en la Léndiga La Granadita durante 10 años. Fue un orgullo potosino, y bueno, en todas las etapas de la historia ha habido potosinos, no solo científicos, sino artistas como Julián Carrillo, periodistas muy importantes como Filomeno Mata,
Camilo Arriaga. Ponciano Arriaga, como ya mencioné, fue el constituyente más avanzado en 1857, y desde luego grandes mujeres. Yo conocí a Conchita Nava, yo creo que ella representa lo que es la mujer potosina. Todos la conocimos, la queremos, y fue un gran ejemplo de mujer para todos nosotros. Y también hay que recordar a Mariano Moctezuma Barragán. Él fue un ingeniero muy importante. Cuando se expropió el petróleo, Lázaro Cárdenas nombró una comisión de 3 personas: Mariano Moctezuma, Jesús Silva Gerson, y no recuerdo el otro nombre, que son los que se encargaron de hacer el dictamen técnico que llevó a la expropiación petrolera. De modo que Pedro Moctezuma pues vivió en este ambiente, y pues supo ser un honorable mexicano, un honorable potosino, un honorable padre. Y para nosotros es muy conmovedor que el señor presidente municipal Enrique Galicia haya organizado este evento tan emotivo en el día de su nacimiento. Muchas gracias. Gracias a Pablo Moctezuma. Vamos a pedirle a nuestras autoridades que se encuentran aquí en la primera línea pasar al frente para hacer precisamente la develación de este mosaico conmemorativo. Estamos ahí en posiciones, y a la cuenta de 3 vamos a hacer la develación de este mosaico. Dice, le pedimos a la gente que nos acompaña que nos apoye con la cuenta de 3. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está este mosaico conmemorativo por el centenario del natalicio de este ilustre potosino, arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante. Vamos a invitar a nuestras autoridades a la fotografía oficial de este momento. Ahí están las fotografías. Vamos a invitar a nuestras autoridades a ocupar los lugares para escuchar el mensaje que nos dirige en esta mañana el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Vamos a dar lectura a lo que dice este mosaico conmemorativo. Dice: centenario, arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, San Luis Potosí, 1923, Ciudad de México, 2011. Diseñador del escudo y bandera nacionales, urbanista y constructor de obras como la Torre Pemex, Aeropuerto y Centro de Convenciones de Acapulco, Facultad de Contaduría de la UNAM, Centro Nuclear de Salazar, Estado de México, y proyectos de vivienda popular. Rescató el Chemizal, Ciudad Juárez, desarrolló también la canalización del río Tijuana y fue promotor del lago Nabor Carrillo. Integró proyectos sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias, Lalo. Muy buenos días a todos, a todas. Agradezco esta oportunidad que nos das, Pablo, de hacer un homenaje a tu señor padre en el centenario de su natalicio. Déjenme hacer una cápsula. El mosaico, el mural y el diseño y la idea original es del propio Pablo. Yo quiero reconocerte, agradecerte. Reconocerte como artista y agradecerte la oportunidad que nos das al Ayuntamiento de la capital de hacer este homenaje a tu padre. ¿Por qué lo hacemos y por qué hace clic esto? Yo, a lo largo de este año, sobre todo del 2023, me había estado preguntando qué hicimos bien hace 100 años, porque estamos celebrando varios centenarios: el voto de la mujer, la autonomía de la universidad, y varios registros que se dan alrededor de 1923.
Pues yo lo que creo hoy, encontré la respuesta, Pablo, con este homenaje a tu señor padre. Dios nos bendijo a los potosinos y hace 100 años nacieron hombres y mujeres de buena cuna, de buenas familias, en un gran territorio que es San Luis Potosí, y desde luego hoy estamos de verdad recibiendo la herencia histórica de 100 años de trabajo, de fuerza, de entrega, de compromiso con la ciudad y con el estado. Ustedes son una familia que le dio a la nación desde San Luis Potosí, y eso creo que el homenaje es altamente merecido para don Pedro Moctezuma Díaz Infante, y que nos da mucho gusto porque es un nombre y apellido que lo recordamos siempre. El origen de la familia, si mal no recuerdo, también viene desde Ciudad del Maíz. Le decía a Pablo que me identifica mucho mi madre, mi abuelo, son de Ciudad del Maíz, luego son de San Sebastián, y entonces son de las familias tradicionales de Ciudad del Maíz, los Moctezuma, los Murayama, los Ceballos, todos grandes familias que construyeron historia para San Luis Potosí. Nos congratula también que este homenaje, que lo hacemos de corazón, trae a la historia actual, o escribe la historia actual de hombres que deben estar en un espacio del reconocimiento de los ciudadanos. Yo estoy seguro que muchos no tenían en mente quién es Pedro Moctezuma Díaz Infante, y la historia y relevancia que tuvo para México en todo su tiempo y en el momento actual. Lo digo con cariño y con respeto, identificamos la autoría del escudo nacional a don Francisco Eppens. Conozco muy bien la historia de cómo fue ese diseño, y conocía yo a Pedro Moctezuma como creador del escudo nacional. Pero qué más que decir que dos potosinos, amigos, aliados, con una identidad nacional propia, le dejaron a México lo más valioso que tenemos en nuestro espíritu nacionalista, que es el escudo mexicano, en la bandera, en las monedas, en todo lo que hoy toca. Pues es de los potosinos, es desde los potosinos para México y para todo el mundo, y desde luego don Pedro Moctezuma Díaz Infante es el creador. Pero también, como lo decía Gustavo Robledo, también es un reconocimiento a las grandes familias que han construido el San Luis Potosí de hoy. Eso hay que reconocerlo, es la historia viva de todas las familias que a lo largo de 100 años, los Díaz Infante, los Díaz Gutiérrez, los Moctezuma, han construido el San Luis que hoy tenemos, y hoy a estas generaciones nos toca agradecer, reconocer, y este homenaje que sirva para traer a cuenta a todas las familias. Yo quiero agradecer hoy también la presencia de mi querido amigo el diputado federal. Gracias, Javier, por acompañarnos. Sé que hiciste un espacio en tu responsabilidad en la Cámara Federal, pero para estar aquí con nosotros te agradezco mucho. A mi querido alcalde, que viene desde el corazón de la Amazonia ecuatoriana, de Arajuno, lo pronuncié bien, te agradezco mucho, hiciste un viaje muy largo para estar aquí junto con el concejal Wilson. Muchas gracias, concejal, muchas gracias, presidente de la Red Ecuatoriana de Turismo Inclusivo. Estamos haciendo, y aprovecho Pablo, aprovecho para comentarlo, tenemos un encuentro turístico con una visión de inclusión, y por eso está aquí Alfonso, y está aquí el alcalde, el concejal, porque estamos encontrándonos en San Luis Potosí, y yo les pedí, y te pido, alcalde, que registres cómo trabajamos los potosinos. Hoy traemos a cuenta a un ilustre potosino que merece un espacio en el entorno público, y por eso hoy hicimos un homenaje, porque estamos fomentando, Pablo, desde hace mucho tiempo, el orgullo potosino. Y Pedro Moctezuma Díaz Infante es un orgullo potosino que había que darle un lugar en la historia contemporánea de San Luis Potosí. Aprovecho, agradezco a la regidora, gracias Yoyis por acompañarnos siempre en representación del Cabildo, muchísimas gracias, y al presidente de la Alianza Empresarial, gracias mi líder Luis Gerardo, te agradezco mucho siempre. A toda la familia Moctezuma Barragán, Díaz Infante, pues aquí nos une a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que insisto, servirá para reescribir la historia de potosinos que han hecho mucho por nuestro México querido. Enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias, presidenta del DIF, también por acompañarme siempre. Felicidades por tu cumpleaños de ayer.
¿no? Aprovecho, muchas gracias. Ya no quería decir, pero bueno. Muchas gracias a todos, enhorabuena. Gracias, presidente, y también felicidades por su cumpleaños de hoy. Muchas felicidades, presidente. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Muy buen día.